La semana pasada fue una semana triste en los Estados Unidos. El fallo de la Corte Suprema dio vuelco a 239 años de historia norteamericana. El 4 de julio de 1776, los Estados Unidos declaró su independencia de Inglaterra y de ahí en adelante nació una nación con principios basados en la Biblia, una constitución que reconocía a Dios y que en la primera enmienda establecieron lo que se llama la libertad religiosa, la libertad de libre expresión y la libertad de su religión, que nadie iba a perseguirlo por la forma que usted creía. La primera nación que estableció eso como constitución en la historia del mundo. Pero esa enmienda no era la libertad para apartarse de la religión, sino la libertad para celebrar su religión. Y ahora se ha vuelto, después de más de 200, aquí casi 240 años, la libertad se ha vuelto más en libertinaje. Y ahora la Corte ha asumido el cambio cultural que ahora va a barrer en gran parte del mundo. Porque este tipo de alcantarillado moral se va a esparcir y va a afectar a las Américas, va a afectar a muchos de los lugares del mundo occidental, y eso es muy triste. Uno de los candidatos para ser parte de la Corte Suprema de apellido Bork, B-O-R-K, por fin no fue elegido. Los demócratas hicieron todo un ataque porque el hombre era un conservador, tenía valores familiares, era un hombre que se había destacado, pero no lo dejaron entrar en la Corte Suprema. Sin embargo, él escribió un libro en 1996 que significa acomodándose, lo escribió diciendo acomodándose hacia Gomorra, que se va acomodando la sociedad hacia Gomorra, que era la segunda ciudad aparte de Sodoma, la segunda gran ciudad ahí que Dios destruyó. Y él escribió en 1996, dice, con el tiempo la cultura hace la política. El medio ambiente los políticos se van acomodando a la cultura. Y eso es un hecho. Los políticos, tarde o temprano, se acomodan a lo que la gente piensa y hace. En las encuestas, 61% de la nación norteamericana está de acuerdo con lo que se llama el matrimonio gay o el matrimonio homosexual. El presidente actual promueve ese tipo de matrimonio y nombró a 2 jueces que fueron los protagonistas detrás de este impulso a aprobarlo. Del mundo eclesiástico y religioso, uno de los pastores norteamericanos, John Piper, lamentó el quebranto de los Estados Unidos en un escrito en el internet que dice lo siguiente: mi sensación es que no nos damos cuenta de que una calamidad se está llevando a cabo
a nuestro alrededor. Lo nuevo para los Estados Unidos y lo nuevo para la historia no es la homosexualidad en sí. Esa forma de quebranto moral ha existido desde el pecado en el huerto del Edén. Lo que es nuevo no es ni siquiera la celebración y aprobación del pecado homosexual. El comportamiento homosexual ha sido explotado, deleitado y celebrado en el arte desde hace milenios. Lo que es nuevo es la normalización y la institucionalización. Esa es la nueva calamidad, que esto ya se vuelve lo normal. Nuestros hijos que se crían van a tener esto como parte de su mundo, que lo van a ver como algo normal. Franklin Graham, quizás ustedes han escuchado de un predicador evangélico, Billy Graham. Este es el hijo de él, que es más conservador. Dice que el presidente Obama anunció que los estadounidenses han cambiado sus actitudes hacia la homosexualidad. Graham dijo que estadísticamente eso es cierto, 61% lo aprueba. Pero no es un cambio que se debe celebrar. La aceptación del pecado como un derecho no es algo de estar orgulloso, dijo él. Sí, definitivamente es un cambio y debería sorprendernos que el presidente le agradeció tanto a esa comunidad homosexual de todo lo que le ha ayudado a lograr durante su tiempo como presidente. El presidente, dice Graham, está liderando esta nación y llevándola a un curso hacia el pecado. Y Dios lo va a juzgar a él y a nosotros como nación, si no nos arrepentimos. Entonces, esta es la encrucijada histórica en que nos encontramos. Si seguimos adelante con esto, más descalabro, más va a desagradar a Dios, o que se recapacite y que se dé la vuelta. No sabemos lo que va a pasar. Es un tiempo que se debe recordar lo que sucedió en la antigua Israel, antes de que Dios dejó que los babilonios invadieran el país y se llevaran cautivos a gran parte de ellos. Noten lo que dice en Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Y vamos a ver las escrituras que hablan sobre el tema. No la opinión mía. Y acuérdense que estamos hablando de el llevar a cabo los actos homosexuales. Ese es el pecado. En Ezequiel capítulo 9, en el versículo 3, dice: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, hablando del templo, antes de que Dios dejó que Israel fuera castigada, en este caso Judá. La gloria que estaba en el templo, Dios permitió que Ezequiel viera algo que se estaba llevando a cabo en el mundo espiritual. Y la gloria, acuérdense, es la presencia resplandeciente de Dios. En el Antiguo Testamento, la gloria significa esa brillantez
Entonces es como la apariencia física de ese brillo. No se puede ver adentro de esa brillantez, pero se ve esa brillantez. De hecho, la palabra gloria tiene que ver con brillantez. Entonces, Ezequiel, como profeta de Dios, le fue permitido ver cómo la presencia de Dios se retiraba del templo. Y desde luego que Dios Padre siempre ha estado arriba en el cielo, pero era la presencia de Dios Hijo, de Jesucristo, antes de que viniera y se hiciera carne, que esa presencia de Jesucristo en su estado, se dice, preencarnado, antes de que vino a la tierra, esa gloria era de el que llegó a ser Jesucristo. En el Antiguo Testamento era el Verbo. Y él se retiraba. Y con ese retiro, la protección. Y acuérdense que esa protección está sobre la iglesia también. Y se puede retirar de acuerdo a cómo opera la iglesia. Siguiendo aquí dice: y llamó el Eterno al varón vestido de lino que tenían a su cintura el tintero de escribano, y le dijo el Eterno: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Entonces es curioso que a través de la Biblia, antes que Dios actúa, Él sella a su pueblo. Y desde luego que aquí esto era un sello que no era en ese sentido una marca física, era un sello espiritual que se le puso a cada persona que gemía, que no participaba y que se apartaba del mal camino, que estaba siguiendo a Dios fielmente. Entonces, aquí los ángeles que vinieron acá a permitir que se castigara a todo ese pueblo, fueron separando a los que tenían el sello de Dios. Y Dios va sellando a los suyos. Y yo tengo un mensaje sobre lo que es la marca y el sello de Dios y también del adversario. Y el adversario tiene una marca también. Y a través de la Biblia hay que saber qué marca tenemos nosotros, qué sello tenemos nosotros. Pero aquí se nota que tenemos que gemir y clamar a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. No podemos tolerarlo, no vamos a doblegarnos ante la política, ante jueces, ante el hombre. Nuestra iglesia seguirá enseñando la verdad y no va a cambiar. Pero ¿cuántas iglesias se atreven a decir eso cuando se han comprometido tanto con el mundo? Están siguiendo el día que no tiene la señal de Dios. El día domingo es el primer día de la semana. En ninguna parte de la Biblia está sellado ese día, pero en la Biblia dice que hay una señal. El día sábado tiene una señal. Es el día santo de Dios. Y esto es algo que está viniéndose. Está acercándose más la definición que hay en el mundo entre los que siguen fielmente a Dios y los que se van a dejar llevar
por la maldad. Es un mundo que donde quiera que uno vaya, se encuentra con la misma inmundicia. Aquí tenemos a María Angélica Arámbulo de allá de la Santa Cruz. ¿Y cómo está la situación allá? ¿Ha mejorado algo? La gente sigue igual en todos estos lugares. La hediondez está subiendo más y más hacia el trono de Dios. Y yo siento que los Estados Unidos cruzó el umbral en que Dios tomó en cuenta que algo cambió y que hay que señalizar al pueblo fiel, porque va a venir una intervención. El mundo, hay más locos y adversarios que en toda una generación. La locura que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial, donde teníamos a Stalin en Rusia, teníamos a Hitler en Alemania. Ahora tenemos a musulmanes radicales que son tan fanáticos como Hitler, pero en vez de la raza, es la religión. Si tú no eres de ellos, igual que Hitler quería exterminar a la gente que no se sometía a su doctrina racial ariana, ahora es la religión el problema. Tenemos un fanatismo que no se había visto en 70, 80 años, desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una Rusia que está volviendo a ser agresivo, a ser reaccionario, están volviendo hacia atrás. Ya conquistaron a una zona de Crimea que hace un año atrás, el año pasado. Y ahora están ahí en Ucrania. Hay tropas rusas ahí que les gustaría llevarse y eso está causando tremendos problemas. ¿Qué me dicen de lo que va a pasar mañana en Grecia con ese referéndum que se va a llevar a cabo? Eso es el problema económico que puede causar un tremendo descalabro. Está muy dividido, casi 50-50. Si votan por no van a aceptar las medidas europeas para solventar y recuperarse, o si votan sí y que aceptan las reformas, casi no queda dinero en el país, solo pueden retirar 60 euros, eso no va uno a poder pagar las cosas esenciales. Entonces, esta próxima semana vamos a ver qué pasa en Europa. Pero otro gran adversario, no solamente es este Islam radical, no solo es Rusia, sino es la China también, que ahora se está volviendo mucho más agresiva, se siente mucho más poderosa, y eso tiene que ver con los reyes del Oriente, que nos habla bíblicamente. Entonces estamos viendo por todas las zonas, la situación económica del mundo está muy frágil. Dicen que si viene otro tipo de descalabro como en el 2008, que vino un descalabro y intervinieron los bancos centrales, bajaron los intereses para amortiguar, pero dicen que si viene otro descalabro, ya no se puede, no tienen las herramientas, los bancos centrales, para evitar el remesón que viene. Y bueno, tenemos que otra vez decir, ¿cuál es la protección? Es tener el sello de Dios, tener esa protección de Dios. Noten en segunda de Pedro, y otra vez, yo no soy una persona alarmista. A mí no me gusta aquí estar asustando a las personas, pero tampoco me voy a amedrentar y hablar de cosas bonitas y dulces y que aquí no pasa nada y que podemos seguir nuestras vidas, porque
Cristo los ama y todo va a resultar bien. No es así. Que Cristo es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia también. Y viene la justicia de Dios sobre esta tierra. Noten en 2 de Pedro, este es un principio muy importante. Versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Advirtió que en la iglesia iban a haber falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y así fue. Yo diría que la primera herejía destructora desde los tiempos de los apóstoles fue el movimiento contra la ley de Dios, que Pedro menciona también acá, que se volvió esto de que bueno, ahora ya no estábamos otra vez tomando y distorsionando lo que dijo Pablo, que no tenía que ver con los 10 mandamientos, tenía que ver con la ley ritual. No estamos bajo la ley ritual ahora, pero sí estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. Eso nunca ha cambiado. Y eso iban a introducir herejías destructoras. Y así es como empezamos a ver el movimiento contra la ley de Dios. Y eso se esparció. Hemos tenido 2000 años en que la gran mayoría, 98% de las religiones cristianas, no aprueban la ley de Dios como la norma de seguir, porque creen que no, que ya eso todo quedó abolido, y entonces ellos tienen sus propias normas que hay que seguir. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, porque se introdujo en el segundo siglo, a fines del segundo siglo de la era cristiana, se introdujo la Trinidad. La Trinidad es la negación de Jesucristo como esa segunda persona, que tenemos a Dios Padre y a Jesucristo, y Jesucristo no es igual que Dios Padre. Y empezaron con la Trinidad, que le atribuyeron al Espíritu Santo divinidad también. Ninguna parte de la Biblia nos habla de que el Espíritu Santo está sentado junto con Cristo y a Dios. Las 5 veces que nos muestran las Escrituras el trono de Dios, siempre nos habla el anciano de días y el Hijo del Hombre, o el Padre con Jesucristo sentado. ¿Dónde está el tercer trono? Si hay 3 personas. Introducirán herejías, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, como vienen las calamidades, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, por el dinero, especialmente cuando Constantino adoptó la Iglesia Católica, que entonces muchos quisieron entrar porque era muy rentable. El Estado le pagaba al ministerio, lo sostenía. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Suenan bien, pero son engañosas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, fíjense que ahí fue la primera vez que Dios tuvo que enfrentarse a una rebelión contra su gobierno. Ni siquiera los seres humanos existían en ese entonces. Y ya hubo una rebelión en el mismo gobierno de Dios con sus ángeles. Y él podía haberle dicho a Lucifer y a sus ángeles que subieron al tercer cielo y después fueron lanzados de vuelta. Dios podía haber dicho, bueno, yo creo en la gracia, así que quedan todos perdonados. Mejor estar todos unidos. No fue así. Dios termina castigando el pecado. Y aquí dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino
que arrojándolos al infierno, palabra tartarú, que significa un lugar de confinamiento en la tierra, ahí son como lugares de restricción espirituales. Ellos ya no tienen libre contacto para andar alrededor del universo, ya no tienen ese contacto, están confinados acá en la tierra. Solo por lo que sabemos, Satanás tiene acceso. Si Dios lo llama, como lo hizo en los tiempos de Job. Pero los ángeles están ya confinados aquí a la tierra. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ellos todavía van a sufrir el castigo final, pero ya han sido castigados. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, que significa predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios tiene sus límites. Él sabe cuando ya se multiplica el pecado y Él no perdonó al mundo de Noé. En Génesis capítulo 6, pueden leer más tarde, que una de las características principales en Génesis 6 es que se llenó el mundo de violencia, la maldad. No había orden. La gente tomaba la justicia en sus propias manos. Había caos. La ley de la selva imperaba. El más fuerte domina. Llegó a ese punto que Dios dijo, hasta aquí llega. Dice versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y ahora entramos, porque la situación de Sodoma y Gomorra no era la violencia, era la homosexualidad que ya se permitía en toda esa ciudad. Y vamos a ver rápidamente eso en un momento, cómo Dios condenó eso, que ya eso se entregaba, se aceptaba, y que empezaron los perversos a empezar a violar a la gente que no es así. Empiezan ellos a volverse tan audaces que empiezan, como dicen, a arder los hombres por hombres y mujeres siguiendo a mujeres. Y dice versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Lot no seguía ese camino de vida, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces aquí viene otra vez el principio del sellamiento. Lot estaba sellado por Dios. Y aquí viene el principio bíblico que se aplica en nuestros días, igual que en ese entonces. ¿Sabe el Señor librar de tentación o de prueba a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Lo ha hecho a través del tiempo. Dios sella a los suyos. Y aquí, estar en esta iglesia es la oportunidad de ser sellado con el Espíritu de Dios. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Los ángeles saben quiénes tienen ese Espíritu de Dios que los sella y los protege en medio de esta maldad que hay en este mundo. Y no cualquier iglesia tiene ese sello, porque son los que guardan los mandamientos de Dios y hacen las cosas que le agradan a Dios. Entonces no debemos tomar esto
a la ligera. Es algo muy importante. Entonces vamos a ir rápidamente a las 7 escrituras en la Biblia que hablan de la homosexualidad. Y vamos a partir con Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Otra vez vamos a tener que ir rápidamente para completar lo que queremos hacer acá. Génesis capítulo 19. Yo creo que todos, hasta los niños, han leído este relato de Lot. Y aquí dice, Lot los invita a estos 2 varones que eran ángeles que habían venido. Dice versículo 1, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y entonces lo importante aquí es que versículo 4 dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Ya se había pervertido. Ya toda esa generación, ahora hasta los viejos, practicaban homosexualidad igual que los más jovencitos. Ya habían perdido el afecto natural. Versículo 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esa es una palabra bíblica que significa tener relaciones sexuales con ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad, tal pecado. He aquí, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a esos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y había una regla de hospitalidad, que uno tenía que proteger a la persona que venía bajo el techo de uno, más allá de su propia familia. Tenía que protegerlo con la vida de uno. Así era la hospitalidad en ese entonces. Y entonces, versículo 9, y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ellos no querían ser juzgados por sus obras. Y siempre entonces usaron la excusa de que Lot era un extranjero. ¿Quién era él para juzgarlos con esta maldad? Al final todo el mundo lo estaba haciendo. Y dice, ahora te haremos más mal que a ellos. Querían violar al mismo Lot. Y hacían gran violencia al varón y a Lot. Y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. No sabían estos perversos que habían 2 ángeles con gran poder. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Así que lo azotaron con ceguera instantánea a todos los que estaban ahí alrededor. Y después Dios no encontró ni 10 justos entre todos esos miles que había y destruyó a Sodoma y Gomorra. Y ese es el mismo Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Veamos la segunda escritura, Levítico 18, versículo 22. Levítico 18, versículo 22. Aquí Dios está entregando sus leyes
Dice versículo 22, no te echarás con varón como con mujer. Echar significa acostarse y tener relaciones. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Entonces parte de la ley de Dios. Y esta está cubierta en la categoría del séptimo mandamiento que regula las relaciones sexuales, que nos dice no cometerás adulterio. Pero eso también se expande a cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio. Es una abominación. Y esto, como digo, es parte de ese principio de guardarse para la persona con quien se va a casar. No tener relaciones sexuales fuera de matrimonio, ni antes ni después. También en Levítico 20, versículo 13, aquí sigue Dios. Versículo 13 dice, si alguno se ayuntare, que significa unirse en lazo sexual, con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Entonces en el pueblo de Israel estaba prohibido. Si alguien lo hacía, era digno de muerte y así se eliminaba la mala práctica. Pero hoy día, ni jueces, ni policía, ni nadie. Antes por lo menos había cierto control. Ahora están hasta más envalentonados. Ahora lo que quieren es la poligamia, que significa casarse un hombre con 3 mujeres o una mujer con 2 hombres. Ahora va a ser grupos matrimoniales, que eso es lo que viene, que eso es otra aberración. Aberración ante Dios. Entonces, en Jueces capítulo 19, esto es otro caso de vemos la tragedia de lo que conlleva la homosexualidad cuando de nuevo se lleva a cabo. Jueces capítulo 19, el levita y su concubina. Aquí en el versículo 22, pueden leer después el relato. Yo solamente quiero enfocar en esto, que cuando este levita y su concubina estaban en este hogar, dice, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta y hablando al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Otra vez, hombres perversos, codiciando a otros hombres. Y bueno, esto fue un descalabro, porque al final, otra vez, como el hombre de la casa tenía que proteger a los que estaban bajo el techo, al final lo que sacaron a la concubina, y entonces aquí abusaron de ella y entonces la mataron, y el hombre, este levita, quedó tan enardecido que la cortó en 12 pedazos y envió a cada una de las tribus. Y para decir, esto es lo que están haciendo en esta ciudad, estos perversos. Y entonces se montó un ejército de las otras tribus que fueron contra Benjamín, que era donde estaba esta ciudad de Gabá, y ahí tuvieron una guerra en que casi exterminaron a la tribu de Benjamín. De hecho, después tuvieron que ver cómo podían algunos tomar mujeres para continuar con la tribu de Benjamín, y es todo un relato que pueden leer más tarde, pero por esa maldad se destruyó casi totalmente una de las tribus de Israel, que tuvo que ser repuesta más tarde. Y después en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1, en Romanos capítulo 1,
versículo 24, nos dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que, deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esto tiene que ver básicamente con la filosofía griega que imperaba en ese entonces y anteriormente. Los griegos fueron muy liberales, se permitía homosexualidad en medio de ese mundo, de la cultura griega. Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces aquí vemos otra vez ese pecado que se condena en la Biblia. En 1 Corintios 6, versículo 9, esta es la sexta escritura. 1 Corintios 6, versículo 9. Nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Entonces hay personas que entraron en la iglesia que tenían ese sistema de vida anteriormente. Y dice aquí: mas ya habéis sido lavados, ya se bautizaron, ya habéis sido santificados, han sido perdonados sus pecados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, ya recibieron el Espíritu Santo y por el Espíritu de nuestro Dios, que ya cambiaron su forma de vida. Entonces hay que entender que el ser humano puede tener todo tipo de tendencias. Hay personas que tienen tendencias hacia el alcohol, hacia emborracharse, pero porque uno tiene una tendencia no significa que eso es pecado. Es cuando uno actúa sobre ello. Entiendan eso. Todos tenemos algo que es una tendencia, una debilidad, pero mientras que no se entregue uno a ello, no es pecado. Por eso hay personas que son miembros que pueden tener esa tendencia, pero mientras no llevan a cabo eso, son personas que tienen sus luchas, igual que todo el resto de las personas, y se deben respetar y querer. Por eso hay que amar al pecador, pero hay que aborrecer el pecado. Hay que aborrecer la acción. Eso es lo que Dios condena. Y la última escritura, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Nos dice que sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, versículo 8, pero dice que la ley no condena al justo, la ley está hecha para condenar al pecador, como él dice aquí, en versículo 9, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, porque si uno no comete el pecado, la ley no lo condena a uno.
Pero sí, la ley condena, sino que fue para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, significan los que matan a sus padres o madres, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces aquí vemos 7 escrituras que nos hablan en el Antiguo y el Nuevo Testamento que van en contra de la homosexualidad como forma de vida, como práctica. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias más probables? Ya cruzamos el umbral en los Estados Unidos. Yo no sé cuánto tomará aquí en México, pero hacia allá van, igual que en otras partes que ya se vuelve mucho más liberal la sociedad. Número 1 es que este matrimonio homosexual se va a ver como algo aceptable, como la moda. Puede llamar la atención en la televisión, en las películas, se va a ver mucho más. Y obviamente que va a haber persecución a los que no aceptan ese modo de vida. Pero también puede haber una contrarreacción, que se vuelve algo tan abierto y tan agresivo que de repente la gente conservadora dice, no queremos estos políticos más, los que apoyan esto. Entonces se tendrá que ver, porque ahora están las fuerzas abiertas. No sé si vieron ahí la foto de la Casa Blanca presidencial que tenía los colores del arco iris, que significa aquí se acepta cualquier forma de vida. Bienvenido sea. Eso es muy contrario a la fundación moral de esa nación. Número 2, va a haber aumento de la conducta homosexual. El gobierno lo apoya, ya no va a haber ningún tipo de sanciones al respecto. Y la decadencia moral va a continuar, parece bastante irreversible, como los dientes en una rueda dentada, solamente avanza de una forma, hasta un colapso final, como ha pasado con otras civilizaciones. Va a haber aumento en enfermedades venéreas, como el SIDA, sífilis, gonorrea, y quién sabe cuál es la nueva superbacteria, según se aumentan todo tipo de actos aberrantes. Número 3, se va a volver más frecuente en el occidente. América Latina va a seguir el ejemplo. Quizás los países musulmanes sean los únicos que frenen esta corriente. También puede desencadenar una respuesta del líder de la Iglesia Católica, pero no este líder, porque ya este líder, este Papa dijo, bueno, ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Así que él ya es mano blanda, pero quizás el que viene después va a decir, hay que restaurar la orden. Quizás estén las cosas tan mal que necesitar un líder fuerte, tal como está predicho en las Escrituras. Puede haber una reacción hacia una iglesia medieval o postmoderna. ¿Quién sabe cuáles son las dos cosas? Hitler era de extrema derecha, Stalin era de extrema izquierda. Los dos eran dictadores y las sociedades eran terribles. Tendremos que ver qué pasa. Satanás debe estar celebrando
porque más pecados van a prevalecer en el mundo. Y la quinta manifestación, la gente va progresivamente a no creer que viene un castigo. No, si eso todo es ciencia ficción, al final Dios no existe, no hay consecuencias, todo eso son cuentos de hadas. Entonces el mundo se va a volver más y más secular, menos religioso, se van a mofar, como nos dice en 2 de Pedro 3, que en los últimos tiempos van a venir burladores diciendo, ¿qué es esto de la intervención de Dios? Y ellos ignoran, dice ahí, que ya Dios intervino una vez con el diluvio. Y la importancia de la iglesia ponerse en la brecha. La obra de Dios es más importante que nunca. Una luz en un lugar oscuro tiene que ser una luz que brille con más potencia. Y la séptima y última consecuencia, que venga el reino. Orar que venga el reino, porque solo Cristo va a enderezar lo que ha gatillado el hombre. Ese es el mundo que vemos, y que para finalizar vayamos a 2 de Pedro capítulo 3. Tenemos que estar más cerca de Dios, tenemos que gemir y clamar. No dejen que esas injusticias y perversiones entren en sus familias. Pidan consejo ministerial, ayuda cuando se necesite. Los ministros están aquí para ayudarlos, para apoyarlos, para defenderlos. Nos dice en 2 de Pedro 3, versículo 3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, que significan sus propias perversiones, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Eso de que Cristo iba a volver. Ellos no lo creen, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ellos dicen, ¿dónde está la evidencia de que Dios hizo eso, de un diluvio? Y por eso ese arca que está ahí en Monte Ararat, que no está 100% confirmado, pero está muy cerca, ahí va a aparecer algo, yo estimo, y otra vez es una posibilidad. Yo no he estado allá arriba, pero por lo que se indica, quizás sea una evidencia, un as bajo la manga, que Dios dice, mire, yo preservé ese arca para que recordaran lo que yo hice una vez antes. Pero aquí dicen ellos que no, que las cosas siguen igual. Versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ese se llama el planeta azul, porque 70% del planeta está cubierto de agua. Dice, y por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El diluvio, que Dios intervino una vez. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, ¿qué les va a pasar? Están reservados por la misma palabra, la palabra de Dios, su promesa, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y esto está hablando ya cuando Cristo termine esa segunda resurrección y que venga la resurrección de los malvados y que sean echados en el lago del fuego, y la tierra entera se va a esparcir ese fuego y se va a derretir la corteza de la tierra. Todos los hechos de maldad, toda la sangre derramada en las tierras, toda esa tierra quedará purificada. Lo que dice aquí,
Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, indicando que por lo menos una interpretación de esto que nosotros creemos tiene bastante validez, es que han habido 6000 años que se le ha dado al hombre, desde el tiempo de Adán hasta hoy día. Estamos muy cerca. Obviamente, mire, nosotros hemos estado, desde que yo estuve en la institución en el año 71, estaban viendo cuándo se cumplen esos 6000 años. Porque desde los tiempos de Adán y Eva, aproximadamente hasta la venida de Cristo, son 4000 años. Pero lo que no sabemos es si era el nacimiento de Cristo o la presencia cuando se revela como el Mesías. Y la indicación de la profecía de Daniel 9 de las 70 semanas indica que el punto clave es cuando Cristo se manifiesta como el Mesías, que de ahí habría 3 años y medio de su ministerio. Y si es así, todavía estamos muy cerca, porque eso sería el año 26 después de Cristo, y que si se corren 4000 años antes, es aproximadamente cuando nació o cuando fue creado Adán y Eva. Entonces estamos muy cerca. No sabemos el día, ni la hora, ni siquiera el año. Pero aquí, por esta indicación, es que un día en la semana es como 1000 años para Dios. Y 1000 años de la humanidad es como un día de esa semana profética, que termina con el 6º día, se acaba la historia del hombre, y el 7º día son 1000 años, que son los 1000 años del reinado de Cristo, el descanso de la maldad del hombre y todo esto que se va a establecer. Siguiendo aquí, no quiero demorar, dice versículo 11, dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mantengan ese sello, o si no tienen ese sello, procuren conseguirlo mientras que haya tiempo, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y la tierra nueva. Eso es cuando viene la nueva Jerusalén, el cielo nuevo y la tierra nueva, cuando viene Dios Padre a morar, dice, en los cuales mora la justicia. La justicia define el reino de Dios. La justicia define a la iglesia de Dios. Estamos aquí para aprender a seguir el camino de la justicia, de caminar a diario con Dios. Hermanos, las cosas no se ven bien en el mundo, pero en la iglesia es donde tenemos nuestro arca de Noé, el lugar de protección. Mantengámonos cerca, porque un día se va a hacer la diferencia. Como nos dice aquí al final, vamos a una última escritura, en Apocalipsis capítulo 22, la última parte de la Biblia. ¿Qué nos dice? Antes de que Cristo regrese, dice versículo 11 de Apocalipsis 22, el que es injusto, el que está incumpliendo, quebrantando los mandamientos, sea injusto todavía. Dice, ellos van a recibir su castigo. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Siga hasta que reciba el castigo. Y el que es justo, practique la justicia todavía. No deje el camino de Dios. Y el que es santo, santifíquese todavía.
Y Cristo dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Voy a pagar a cada uno de acuerdo a sus obras, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, la iglesia es de acero y terciopelo. Por afuera es amable, es gentil, se preocupa, pero por dentro tiene la fuerza de acero, de sus convicciones, de sus creencias, y eso es lo que mantiene que seamos sellados ante Dios. Hermanos, que tengan un feliz sábado hoy.